social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Diáspora y Ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. Buenas tardes, querida audiencia global. Nuevamente, como todas las semanas, los días viernes nos encontramos en su espacio, la Diáspora y Ambiente. Este programa llega a ustedes gracias a rcr750.com, la emisora que se ve, en la radio que no solamente se escucha, también se ve, en cuya dirección se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en los micrófonos estos servidores Fernando Jáuregui y Tomás Páez. Antes de presentar a nuestro entrevistado, bueno, recordar dos o tres cositas. El próximo lunes tenemos una fecha más de aniversario de independencia que hay que reivindicar, que hay que extraer y recordar y hacerlo nuestro, porque lo estamos necesitando con urgencia. La reciente aprobación del proyecto migratorio en Chile, que no es exactamente lo que hizo Colombia, lo que hizo Estados Unidos o lo que está haciendo Lasso, el nuevo presidente de Ecuador, afortunadamente, que están intentando aprovechar ese inmenso potencial humano que es la diáspora venezolana. Anunciar que el día 20, en ese esfuerzo que está haciendo el CEL, el Sistema Económico Latinoamericano, y conjuntamente con la Unión Europea y el Centro Internacional de Estudios de Migraciones, que se han desarrollado una serie de talleres de trabajo con especialistas como insumos para el diseño de políticas públicas dirigidas al tema de las migraciones. Yo creo que ahí hay una cosa muy importante, un esfuerzo muy importante que hay que avalar. Hoy tenemos un invitado, bueno, un conocido mío desde hace muchos años, que además ha vivido casi toda su vida, yo creo que sí, que la mayor parte de su vida al sur del Orinoco. Digamos, conoce esa tierra muy bien, es doctor en la Universidad de París, ha sido autoridad en la Gran Sabana, ha trabajado los temas de los bosques tropicales como hábitat del hombre, ha trabajado apoyando el desarrollo social de empresas privadas, tratando de hacer amigable el desarrollo económico con el ambiente, no perjudicarlo. Ha participado en el censo indígena. Después le quisiera hacer una pregunta sobre el tema del censo. Es vicepresidente de Montaña Roraima, en inglés Mount Roraima. Fue miembro de la Comisión Presidencial Yanomami, bueno, y conoce todo este tema a fondo. Fernando, yo no sé si tú quieres arrancar haciéndole algunas preguntas a Isán, dado el despelote que hay en esa región, dado la destrucción ambiental terrible, dado el éxodo enorme de comunidades indígenas que todos los días siguen saliendo hacia Boavista. Bueno, lo que sabemos con el proceso migratorio. Fernando. Sí, gracias Tomás. Isán, bienvenido. Nos alegra tenerte con nosotros aquí. Ya usted que nos ve a través de Radio Caracas Radio, hoy más que nunca, la cápsula con que yo suelo abrir el programa tiene mucha vigencia por nuestro invitado. Y es que mientras usted está viendo Diáspora y Ambiente, sigue la destrucción, la deforestación a través de la minería de fuentes de agua, biodiversidad y electricidad. Parte de ese caos eléctrico que usted ha sufrido, ha padecido, tiene que ver también con la afectación
que ha hecho la minería y su deforestación en la cuenca del río Paragua y Caroní, que son los principales afluentes de agua para Guri, donde se produce el 70% de la electricidad en Venezuela. Además, recordemos que ya en la bolsa de Wall Street el agua se está cotizando como un commodity, como es el petróleo, y como dice un graffiti muy impactante que yo vi, la sed por el oro nos va a dejar sin agua. Y ese oro que está saliendo de Venezuela es oro de sangre. Bienvenido, Isan. ¿Qué nos puedes contar? Porque además tú tienes una vinculación con la parte indígena muy importante, porque si bien en general los mineros que están al sur del Orinoco ya viven en condiciones de cuasi esclavitud, en el área de las etnias indígenas originarias la situación es peor. Sí, muy buenos días. Un saludo a toda tu audiencia, un saludo a Tomás, un saludo a ti también, Fernando. Sí, lo que ustedes han dicho es parte de una realidad que de alguna manera ha afectado a Guayana desde el año 1848, cuando se descubrieron las minas de Caratal allá en el Callao y comenzó la tradición minera en el sur de Venezuela. Una de las características que tú puedes encontrar en el caso del sur de Venezuela es que nunca hubo realmente presencia del Estado como tal. El año en que se logró finalmente conectar Santa Elena de Guairén con el resto del país por una carretera, que fue en el año 1989, coincide con el comienzo de la crisis económica que hoy desafortunadamente vapulea nuestro país. Ya en el año 83 hubo la devaluación del gobierno de Luis Herrera, y cuando por fin el Estado venezolano logra conectarse con el sur de Venezuela e incorpora a la región de la Gran Sabana al resto del país, también el problema de disolución del país había comenzado. Entonces, nunca hubo realmente presencia del Estado y siempre esto fue sustituido por otras instituciones, los militares, las misiones o, en el caso de nosotros, los mineros. Es decir, que si en algún momento realmente hubiera habido una motivación para organizar el sur de Venezuela y se hubiesen tomado medidas desde el gobierno central para que esto surtiera efecto, no tuviéramos el caos que hoy tenemos. Pero como nunca hubo realmente presencia del Estado, pues siempre fueron otros factores los que intervinieron aquí en la zona. Y eso es lo que ha agravado hoy en día y lo que ustedes están señalando, pues la presencia masiva de mineros que con los últimos años y debido a la situación económica, el incremento de gente que llega desde el norte de Venezuela a las zonas mineras se ha incrementado considerablemente. Y por supuesto, ya son zonas que son controladas por grupos irregulares, ya sean grupos irregulares dirigidos por pranes o grupos irregulares dirigidos por elementos que forman parte de organizaciones irregulares que hay en el país. Y ellos simplemente han tomado el control de las minas y de alguna forma han llegado a un acuerdo con las autoridades de tipo militar, policial o civil para seguir operando sin tener muchos inconvenientes. Entonces, perdona, Isan, eso que estás diciendo, me queda un tema por allí de la no presencia del Estado. Yo creo que en el caso de CBG fue como un intento de la creación de las grandes empresas del Estado. Pero en todo caso, me interesa mucho eso último que estás diciendo, porque pareciera entonces que hay unos acuerdos para la explotación irracional porque yo tenía entendido que había como 40.000 garimpeiros habían llegado a Venezuela por todos lados, pues, ¿no? Pero no sabía o desconocía esto que estás diciendo como de acuerdos tácitos de operación y destrucción del ambiente. En realidad es una cuestión muy práctica, pues. Una de las pocas actividades económicas que hay hoy en día en Venezuela es la producción de oro. Por supuesto, si tú puedes tener acceso y control a la producción de oro,
que es una de las pocas empresas que están produciendo en este país, pues bueno, los grupos irregulares o amponiles han también desplazado sus actividades a estas zonas, porque no es solamente la Gran Sabana, es todo el eje que va desde el kilómetro 88 hasta el Callao y Guasipati, que son zonas mineras, y realmente Venezuela tiene, en el caso del kilómetro 88, donde está la mina de Las Cristinas, que es una de las minas más ricas del mundo, puesto que ahí se considera por prospección que hay más de 21 millones de onzas de oro, pues entonces el negocio está allí para todas las personas. Y lo que se llama el bosque viene siendo deforestado, no de ahora, desde hace muchos años. La cuenca del río Caroní ha perdido 160.000 hectáreas de bosque y 40.000 hectáreas de bosque han sido producto de la minería en aproximadamente 90 años. Y luego la deforestación para aserradero o para conuco ha acabado con unas 120.000 hectáreas de bosque adicionales. Eso representa más o menos un 2% de los bosques de la cuenca del río Caroní, y en términos de metros cúbicos de agua es como 1.000.000 de metros cúbicos de agua anuales menos que le llegan a Guri, que eso es el equivalente a 80 megavatios de electricidad que necesitaría la ciudad guayana, San Félix y Puerto Ordaz para funcionar eléctricamente. Eso ha perdido la cuenca en términos de capacidad de producción de agua. Entonces sí ha habido un problema de deforestación intenso que se ha acelerado en los últimos años con la situación económica, porque la llegada masiva de mineros a la zona es impresionante. Santa Elena de Guairén, que era una ciudad planificada para 8.000 personas, en la actualidad tiene 33.000, tiene 4 veces más población. Y es una población caótica porque los servicios no funcionan adecuadamente, las calles están destruidas, es un desastre como cualquier pueblo minero, cuando hace 25 años atrás era un modelo de pueblo en el estado Bolívar. Y eso lo ha producido esta avalancha de gente desesperada por sobrevivir y que se han dedicado a la mina. Fernando, tú que has trabajado el tema y que has tenido diálogo intenso con especialistas en el tema del oro, ¿qué nos dices? Bueno, fíjate, efectivamente, como nos dice Isam, allá en Las Cristinas, cuyas minas yo conozco, he caminado, está una gran concentración de oro. El problema es que esta explotación anárquica del oro está sucediendo con pequeños, medianos y grandes extractores de oro a un costo ambiental muy alto, como él decía. ¿Qué ocurre aquí? De acuerdo a un estudio de la plataforma de Roadrunners, el 70% de ese oro del que estamos hablando se va en las mal llamadas o mal llamados caminos verdes. Quiere decir que en avionetas de diferentes tamaños salen a las islas del Caribe. Hoy en día estamos viendo que Curazao y Aruba son grandes exportadores de oro, a pesar de que no tienen un solo gramo en sus islas. Solo el 30% de ese oro llega al Banco Central de Venezuela, y a eso se está aferrando el gobierno actual como una forma de entrada económica, como nos lo decía Isam, porque se produce casi más dinero por oro que por petróleo hoy en día. Si bien, como él nos decía, es histórico de muchos años la explotación del oro allí, en los últimos años, tal como nos explicaba Isam, con la crisis económica hay más de 200.000 personas dedicadas a la extracción de oro, donde, por cierto, el 40% de ellos son menores de edad, que deberían estar siendo cuidados y protegidos, y están viviendo en condiciones de cuasi esclavitud. Mi pregunta para Isam sería, seguramente tú conociste los planes de reconversión minera que tuvo el actual presidente Maduro, llevados por por Jacqueline Fariña, y esos dos planes fracasaron.
Entonces, ¿cómo se explica que si el gobierno entendía que la explotación de oro de esa manera como se hacía es perjudicial para el ambiente, intentaron hacer 2 reconversiones mineras para llevar esos mineros a otras actividades? Hoy en día el principal promotor, bien de manera premeditada o por ausencia del Estado, como tú nos indicabas, hoy en día ha hecho que personas de todo el país vayan allá, y uno de los principales productos es la malaria. Sí, Un momento, tengo que cortarlos y dejar para el siguiente segmento la respuesta de Isán a la pregunta de Fernando, porque tenemos que ir a corte para publicidad de la emisora. Pero entonces, al retorno, por favor, Isán, conserva la pregunta que vas a tener espacio para responder. Nos vamos al segundo vínculo. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, ya de regreso a Diáspora y Ambiente en Buen Provecho con nuestro invitado Isam Mahdi. Fernando le había dejado una pregunta, pero antes recordar que Isam es investigador, ha trabajado la región al sur del Orinoco, para arriba y para abajo, la conoce de todas las formas, ha trabajado con las comunidades, ha trabajado con la empresa privada, es un conocedor a fondo, ha estudiado el tema, ha escrito, tiene publicaciones, hizo el doctorado en París, en la Universidad 8, si mal no recuerdo, en su área. Fernando había dejado una pregunta en el aire. Yo la voy a complementar de la siguiente manera, porque el programa es Diáspora y Ambiente, y es un poco, ¿cuál puede ser? Es tratar de ver cuál es el papel que puede desempeñar la diáspora. Me imagino uno directamente, que es la denuncia a escala global, la documentación de lo que está ocurriendo con la devastación que se está produciendo y las dificultades para el proceso de recuperación, la búsqueda de nuevos inversionistas sensatos para un manejo inteligente y amigable con el ambiente, para la recuperación, reforestación, manejo de aguas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una segunda pregunta, que es ¿cuál es el papel que le podrías ver tú en la diáspora para el proceso en la región, que complementa la pregunta que te dejó Fernando, que por favor pido que la elabore, Isam? Gracias. Ok, mira,
Hay un antecedente de la única ocasión en que el Estado venezolano intentó intervenir aquí en la región sur para organizar la minería, que fue el decreto de Imataca el 1870, y que no prosperó porque hubo mucha oposición en Caracas al mismo, y el caso fue llevado a la Corte Suprema de Justicia para anular el decreto. Esa fue la única ocasión en que hubo una propuesta de organizar todas las actividades acá en la zona y no se pudo llevar a cabo el proyecto. Sin embargo, cuando yo he conversado con las autoridades, sobre todo cuando fui la autoridad Gran Sabana en el año 89-90, que me tocaba organizar en la cuenca de todo el río Caroní las actividades tanto de las comunidades indígenas como de los mineros, vi que había una fuerte oposición del sector castrense a que hubiera una intervención y que se organizara la zona. Y eso fue, ya estamos hablando de los primeros años del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y pienso que la presión castrense inclusive impidió desde esa época intentar organizar las actividades aquí en la zona. Y siempre la presión castrense ha sido determinante en todas las decisiones que se han tomado, y eso ha aumentado desde el gobierno de Chávez y ahora con el gobierno de Maduro. Ahora, la diáspora no solamente puede ejercer un papel fundamental, como tú lo señalaste, en términos de mantener las denuncias en el exterior, porque eso de alguna manera nos ayuda y nos apoya, sino también y sobre todo en los Estados Unidos, la diáspora venezolana debe orientarse a crear el lobby venezolano que tenga la capacidad, como existe el lobby judío o el lobby griego, para decidir elecciones, ya sea en un estado como Florida o en otros estados como Texas, donde los venezolanos están concentrados en la ciudad de Houston, que es la segunda ciudad con más venezolanos en los Estados Unidos. Hacer un lobby que permita a los venezolanos coherentemente votar por aquellos candidatos que puedan llegar al Congreso norteamericano y de ahí hacer presión, porque en la práctica eso es lo que mueve y obliga a las autoridades norteamericanas a tomar decisiones. El hecho de que sus electores locales puedan determinar la pérdida o la ganancia de una curul en representantes o en el Senado. Entonces, eso es fundamental, que nuestra gente allá se cohesione y que pueda coherentemente votar a favor de aquellos candidatos que promuevan y defiendan los intereses de Venezuela. Pues. Ok, estás hablando entonces de denuncia, estás hablando de elaboración de políticas y presión para que se diseñen políticas que permitan, digamos, celebrar la democracia, más bien generar políticas públicas destinadas a evitar que el ambiente se siga deteriorando. Pero hay una tercera, yo no sé si tú la ves, digamos, además de los estudios, tú participaste en un estudio sobre el internacional, creo, con el tema de los bosques. Además de estudios, la labor de hacer conciencia global de que el daño que se está produciendo en Venezuela no es solo en Venezuela, es un daño que se le está haciendo a la Amazonía, es un daño, y a mí me llama la atención cómo los grupos académicos, como las organizaciones como Greenpeace, etcétera, que son tan críticas con algunas cosas, aquí se colocan como de perfil, ¿no? Como que si esto no ocurriese, este desmadre que está sucediendo. Y la otra es las inversiones. Nosotros vamos a necesitar recuperar eso y vamos a necesitar inversionistas privados en el manejo desde la producción del oro de una manera sensata, amigable, que no perjudica al ambiente, que recupere, hasta la construcción de infraestructura, recuperación de la cultura, más que recuperación de la cultura, facilitar que la cultura siga las culturas indígenas que tú conoces también bien, porque desde que estudiaste en pregrado hacías eso, ¿no? Entonces, creo que hay otras cosas más que puede hacer la diáspora. Entonces, no sé cómo lo ves tú, Isan.
No, lo que tú dices es cierto, y una de las actividades matrices, que es el turismo, es una de las bases fundamentales para que se pueda revertir esta situación. Porque ¿qué es lo que está pasando? Hay comunidades PEMON, por ejemplo, que viven exclusivamente del turismo, como es el sector 5 de la carretera del Parque Nacional Canaima. Y gracias al turismo, la deforestación de bosques en la zona PEMON, en esa zona PEMON, se había reducido, y al igual que la minería. Pero ahora con la cero actividad de turismo debido a la pandemia y a otros factores como que no hay vuelos, etcétera, etcétera, ha hecho que los PEMON que antes se dedicaban al turismo ahora están volviendo tanto a la minería como a la deforestación de bosque para hacer conuco en extensión o sacar madera para la construcción. Entonces, aquí nosotros habíamos visto durante muchos años cómo el turismo había ayudado a varias comunidades a que dejaran de dedicarse a depredar el bosque y a la minería, pero desafortunadamente con esta situación el turismo está totalmente caído y tenemos que esperar que abran para que regrese. Inclusive el peso de la actividad turística aquí en el municipio llegó a ser muy importante en un determinado momento. Representaba el 35% del ingreso bruto local municipal, mientras que ahora ese concepto se ha reducido a cero. Entonces, el turismo es una de las actividades claves que se deben desarrollar aquí en la zona. Y luego tienen que extender el Parque Nacional Canaima a toda la zona que se llama Zona Protectora Sur del Estado Bolívar, donde está, por ejemplo, Icabarú, que es el epicentro de la actividad minera del municipio de Gran Sabana, de manera tal de proteger todo el río Caroní en su vertiente sur, para que entonces se pueda parar el deslave de material que llega al río. Porque te doy este dato, una hectárea de sabana drena hacia el río Caroní aproximadamente 3.000 kilos de material al río de forma natural, 3.000 por año. Pero cuando hay minería, en algunos sitios eso puede llegar a ser de 230.000 kilos de material que drena hacia el río. Entonces, claro, eso va tapando el cauce en el sentido de que el río ya no tiene tanta profundidad y el agua que debería llegar a Guri se desplaza hacia los laterales y no llega porque el espacio del agua fue sustituido por la tierra. Entonces eso es lo que puede generar la minería, que en una sola hectárea te puedan drenar 232.000 kilos, que eso es equivalente como a 35 camiones 750 llenos de arena por hectárea. Pero imagínate tú, una zona donde hay 40.000 hectáreas intervenidas por la minería, la cantidad de tierra, arena y material que llega a los ríos y que van, ¿sabes?, desplazando el agua para que va a llegar a Guri. Dios, la verdad que cada vez que hablamos del sur del Orinoco, lo que provoca es, primero llorar, por no decir otra cosa, porque indigna tanto la destrucción que se está produciendo. Yo sé que Fernando tiene varias preguntas, pero se las voy a dejar porque tiene que ver con el turismo, con esta cosa, en el siguiente segmento, donde sí nos vamos a vincular a través del segundo link para el programa. Entonces, al retorno, le dejo, presento nuevamente a Izan, pero le dejo las palabras para que hable del turismo a Fernando, que está además, ese es un tema para él medular. ¿Qué pasó? Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original.
además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica. Decisión y confianza en laboratorio clínico. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, ya entrando en nuestro último segmento, de verdad que conversando con Isam Mahdi, conocedor de la región al sur del Orinoco como pocos, ha trabajado el tema de los bosques, ha sido miembro de la comisión presidencial, seguramente sabe que un artista, Yanomami Cherezade, algo así, no, Cherezade, ganó un premio artístico hace, creo que en 2019-2020. La última información, la verdad que sobre el Guri y el Caroní, el desplazamiento de tierras, lo deja uno atónito. Así que, y el tema del turismo, que un tema que se lo dejo a Fernando. Por favor, Fernando, porque yo la verdad que no salgo del estupor de la situación al sur del Orinoco. Gracias, Tomás. Bueno, antes de eso, a usted que nos ve por RCR 750, le recuerdo que la sed por el oro nos va a dejar sin agua. Uno de los grandes problemas con la explotación del oro es que allí en la contabilidad de las ganancias del oro y otros metales no se toma en cuenta el costo que tiene el agua, porque el agua se supone que es gratis, que es de todos, pero unos solos, pocos la usan en grandes concentraciones, la contaminan y entonces así sí es rentable la extracción del oro y otros metales, ¿verdad? Igual que la destrucción que hacen. Si nosotros pudiéramos ponerle, de hecho se puede, un valor a la captura de carbono, producción de oxígeno y producción de agua, eso en la contabilidad de los extractores del oro haría que posiblemente el oro no fuera o rentable o tan rentable. Nuestro invitado nos habla, Isam nos habla de su experiencia en el turismo. Yo creo mucho en esa experiencia. Claro, es una experiencia que los políticos de oposición o los que están en el poder
no simpatizan porque no es a corto plazo. Es más fácil decir, saco tantas toneladas de oro que me producen tanto dinero, con las consecuencias que ya vimos. Entonces, otra cosa importante del turismo, y quiero que nos hables sobre tu experiencia ya con las comunidades indígenas, es que el turismo es más democrático porque empieza desde la base, desde los suplidores de servicios que tiene que ver con estadía, con comida, con transporte, los souvenirs y todo eso, ¿no? Entonces, cuéntame un poco, Isan, tu experiencia y tu visión de cómo sustituir la extracción de minerales con este turismo que obviamente no es de un día para otro. Mira, Fernando, el ejemplo típico es la comunidad de Paraitepú y de Roraima, que es donde parten las excursiones para el Monte Roraima. Esa era una comunidad que cuando yo llegué a la zona en 1981 se estaba disgregando a consecuencia de la extrema situación de pobreza que los estaba afectando. Luego de que Charles Brewer publicó en 1986 su libro Roraima, que empezaron a llegar paulatinamente grupos desde Caracas y otras ciudades del país y luego desde el extranjero, gente que estaba pidiendo ir a Roraima, con los años se volvió un destino, al igual que Canaima, para una gran cantidad de empresas y mucha gente. Y entonces esta población de Paraitepú y Roraima, que se estaba disgregando y estaba a punto de desaparecer, siendo una población histórica, porque ellos estaban instalados ahí desde el año 1902, resultó que se recuperó, creció, y no solo eso, sino que, como dijiste tú muy acertadamente, la artesanía, que es un elemento fundamental de la cultura Pemón, se recuperó, porque entonces los viejitos empezaron a enseñarle a los más jóvenes, porque entonces se disparó la demanda de cestería de diferentes tipos que compraban los turistas. Y eso a su vez lo que hizo fue solidificar la cultura de ellos, los cuentos de ellos, la mitología. Empezaron inclusive a recuperar el orgullo de ser Pemón. Antes, en los 80, cuando yo llegué aquí, a un Pemón le daba vergüenza étnica hablar su idioma. Mientras que ahora no, después que empezaron a recuperar por decir algo, su cultura tradicional, empezaron inclusive a sentir orgullo por su idioma y hablarlo de nuevo sin la pena o la vergüenza étnica que sentían antes. O sea, la sola comunidad de Paraitepú y de Roraima es un ejemplo claro de los beneficios que ha traído el turismo en términos no solamente económicos y de fortalecimiento cultural, sino que definitivamente la gente dejaba de depredar el bosque y de dedicarse a la minería. Y lo mismo ha sucedido en otras comunidades como Cumaracapay, que es San Francisco de Yurbaní, que fue la comunidad donde hubo este problema que hubo cuando la ayuda humanitaria quiso entrar desde el exterior, que hubieron muertos y heridos, etc. Esa comunidad también vivía antes de otras actividades relacionadas con el bosque y ella también comenzó a vivir más del turismo. O sea, aquí tenemos varias comunidades que gracias al turismo fue que se fortalecieron y desarrollaron. Ahora, Tomás, yo quería agregarle a este comentario. Yo tuve la fortuna de celebrar mis 60 años subiendo justamente el Roraima. Paré en estas dos comunidades en las que tú hablas y fíjense, en ese momento había grupos de turistas japoneses en el Roraima y el guía de uno de estos grupos me dice a mí, y esto está en un reportaje que aprovecho de hacerle conocer en la página de ecoprácticas.com, él nos decía que Roraima era famosa en Japón por la gran cantidad de turismo japonés que llegaba allí, ¿no? Entonces, la gente de la comunidad además prestaba una serie de servicios como sherpas, cocinaban, en fin, un montón de cosas que eran directamente manejados sin intervención del Estado por esta comunidad que, como tú decías, se sentía orgullosa y además ponía límites a los posibles abusos de los turistas, porque era una gente que había recuperado su identidad y su orgullo, además de mejorar su economía. Tomás. No, siguiendo
porque yo, pensando en el tema de la diáspora, bueno, hoy tú tienes 6,5 millones de venezolanos, 6,500,000 venezolanos que son promotores de turismo, 6,500,000 venezolanos que tienen contactos con empresas turísticas en los países de acogida, pero que además conocen lo que son las redes de recepción, porque el turismo no es solamente tener lugares bellos que en Venezuela sobran, sino y lugares inéditos, en el caso de esta región que es de las dimensiones del estado de Francia. Si nosotros vemos lo que importa el turismo para la economía española, el 15%, 14% del PIB, o para la economía francesa, todo lo que es la gestión del turismo, saber manejar hoteles, manejar restaurantes, formación de personal, infraestructuras, etcétera, infraestructuras además amigables con el ambiente nuestro. Yo creo que allí el papel de la diáspora se redimensiona, digamos, es un promotor nato que multiplica rápidamente las posibilidades económicas del turismo. Es decir, que ahí hay otra fuente de relación de la diáspora con el turismo, en este caso particular, con la región al sur del Orinoco, pues, ¿no? Sí, tanto es así lo que tú dices, que yo, por ejemplo, estoy trabajando en la actividad turística, tengo mi propio campamento y organizo los tours para las personas que lo soliciten. Y en los últimos años, básicamente estaba trabajando, era con, digamos, nacionales venezolanos que están en el exterior, de Canadá, de España o de otros países. Es el turismo que hemos tenido acá en la zona, pues, con los que hemos trabajado en los últimos años, porque si bien la clase media venezolana ha recibido muchos golpes económicos, sin embargo, muchos de nuestros connacionales en el exterior, aprovechando cuando vienen a visitar a sus familias, aprovechan para hacer un viaje por acá, por la zona. Y eso es importantísimo lo que tú acabas de decir, en ese sentido. Entonces ahí hay que buscar fórmulas. Es decir, estaba pensando que para las alcaldías, para las cámaras de comercio de la zona, para los industriales que están viendo su mundo, digamos, cuando uno ve que Benalún está cerrada, que Sidor está cerrada, que Ferrominera está produciendo ni el 10% de lo que producía, Minerven no se sabe lo que produce, etcétera. Y vamos a necesitar infraestructura, formación de recursos humanos, inversión, tecnología, conocimiento, difusión, mercadeo. Ahí tenemos un mundo por delante para trabajar con la diáspora. Es decir, tener a la diáspora pues repito, son 6,5 millones de personas multiplicando. Es así, son 6,5 millones de personas multiplicando arepas, multiplicando hallacas, multiplicando música, multiplicando turismo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una labor que hay que hacer desde dentro de Venezuela, y ahí va mi pregunta. ¿Hay interés? ¿Ha habido manifestaciones? Más allá de esas cosas que tú acabas de señalar, que es muy personal, digamos, es la labor de la empresa en la que tú estás conectándose con el mundo, hay una comprensión social, institucional, incluso de las universidades de la región, sobre este tema, sobre la importancia de la diáspora y cómo conectarse a la diáspora, ¿o no existe? Sí, cómo no. Ahí eso está totalmente consciente aquí en la población, entre nosotros, los empresarios que nos hemos dedicado a la actividad del turismo. Inclusive, yo fui durante una época el presidente de la Cámara de Turismo de aquí del municipio de Gran Sabana, y nosotros orientábamos nuestras políticas no solamente al mercado nacional, sino al mercado internacional venezolano, a la diáspora. Y aquí las posadas están intactas. Lo bueno de aquí, de las posadas, es que son manejadas y gerenciadas por sus propios propietarios, son medianas o pequeñas, pero nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en el municipio, una capacidad de 1,200 camas de oferta diaria por noche para recibir turistas. Y eso es una buena cantidad en términos de capacidad, pues, de oferta. Es decir, la oferta existe y existe calidad de servicio porque somos conscientes de eso. Aquí se ha preparado mucho a la gente
tanto en el área culinaria como en el área de servicios, y una de las ventajas que tendríamos en otra situación política es que Santa Elena puede ofrecer como centro receptivo un turismo de un buen nivel. Y en la Gran Sabana también. Fernando, usted que es especialista y promotor del turismo ecológico, además. Sí, yo prefiero llamarlo sustentable, más que ecológico, sustentable, ¿no? Porque el turismo ecológico puede ser llevarse un grupo de turistas de otro país a conocer especies específicas. Entonces, la idea es que el turismo se sostenga en el tiempo a través de no destruir el ambiente donde se desarrolla. La verdad es que me llevo una grata sorpresa, no es que no conociera, pero que ese potencial exista todavía allí en Santa Elena y Guairén es sumamente importante, porque además en muchos casos, si mal no recuerdo, y si no, por favor, Isán, corrígeme, muchos brasileños del norte del Brasil que entraban por esta carretera que llega a Santa Elena y Guairén, paraban allá vía Margarita, o sea que estamos hablando de un turismo de selva y de playa, de Caribe, ¿no? Entonces, qué bueno saber que se han preocupado en Santa Elena y Guairén por formar esos recursos humanos, además de la parte física. Y quería que un poco nos ahondaras porque creo que la parte cultural es un atractivo. O sea, Venezuela tiene muchos atractivos, entre los cuales está lo natural y lo cultural. Y cuando hablo de lo cultural, hablo también de lo religioso. Por ejemplo, Venezuela tiene unas grandes concentraciones religiosas, ¿verdad? Como la de la Divina Pastora y otras tantas que son per se una atracción turística. Y yo me imagino que para los pemones su religión, ahora que se pudiera hacer con esto un rescate de sus costumbres cosmológicas, pues sería un atractivo adicional. Fíjate, Fernando, que lo que tú dices es muy importante, porque, por ejemplo, nosotros estamos estimando que para el año 22, y luego de que pase la situación de cierre de las fronteras, nosotros esperamos recibir aproximadamente 3.000 brasileros para subir a Roraima el año 22. Y si tú sacas la cuenta de que el gasto promedio es $300, estamos hablando de que aquí podrían entrar al municipio por ese solo concepto $9 millones. Y esos $9 millones permean tanto a las comunidades indígenas como las posadas y los vehículos que llevan y transportan a estos turistas a Roraima. No solo eso, lo que tú dices, pues también el turista brasilero que nos está llegando es un turista muy respetuoso y muy interesado en conocer las tradiciones, las costumbres de los Pemón, el folclore local, Santa Elena, se enamoran de las arepas. Parte de lo que se llevan con ellos cuando regresan a Río de Janeiro o a Sao Paulo son paquetes de harina pan para hacer arepas allá. Porque como tú lo comprobaste cuando subiste a Roraima, me imagino que los Pemón en algún momento te hicieron arepas allá arriba. Y también se lo hacen a los brasileros. Los brasileros se enamoran de las arepas y se llevan en el equipaje 3 o 4 paquetes de harina pan para hacer sus arepas allá. Entonces, como tú dices muy acertadamente, el turismo es... Y si quieres que te diga la verdad, prácticamente la única actividad que tenemos aquí en el municipio de Gran Sabana, tanto los criollos como las comunidades indígenas, para que sea una actividad sustentable, como dices, pero también beneficiosa desde el punto de vista cultural, político, económico, social. El turismo no trae sino puras ventajas, no trae ninguna desventaja para el desarrollo local de aquí de la zona. Siempre y cuando se haga de manera sustentable. Sí, es que nosotros, inclusive la mayoría de los empresarios que estamos aquí en la actividad turística, todos somos conscientes de esa situación. Somos personas que estamos muy interesados en el ambiente, que estamos muy interesados, más que en el beneficio, es en el servicio al cliente. Y por supuesto, la rentabilidad para poder seguir manteniendo nuestras actividades y nuestras empresas. Pero sí somos, si se quiere, un grupo bastante consciente en relación a otros sectores sociales, pues con relación al ambiente. Y aquí, por supuesto, tenemos nuestros conflictos con el sector minero, pero es como dices tú, es un problema de educación a mediano plazo.
Bueno, estamos llegando al final de nuestro espacio, así que Fernando, dos palabras, tres palabras para irnos despidiendo. Bueno, primero que todo, agradecer a Isan su participación. Te contactaré en algún momento. Nosotros inclusive estamos pensando en la posibilidad de hacer una conexión con Corea del Sur. Estamos trabajando en eso. Yo, para cerrar rapidito, a pesar del éxito industrial y tecnológico de Corea, Corea sigue apostando al turismo como una forma de generar trabajo y divisas. Eso es una experiencia que yo he vivido. Y bueno, a usted que nos ve por RCR, le recuerdo que sin su participación ni el país ni el planeta van a mejorar. Gracias, Isan. Tomás. Bueno, Isan, de verdad que muy agradecido por el tiempo que nos concedes, por tus conocimientos, por la información que nos proporcionas. Una parte dolorosa, que es el daño que se está causando, otra parte llena de esperanza, que son las posibilidades. Yo creo que con la diáspora se pueden hacer muchas cosas. Hay más de 1000 organizaciones diaspóricas en el mundo. Más allá de Concepción Mercado, es como tenemos multiplicadores de mercado. Son agregados comerciales importantes, pero además son agregados tecnológicos que pueden servir de mucho. Hemos creado algunas unidades como la diáspora de Carabobo, asociado a los gremios empresariales, la diáspora del Zulia, la diáspora asociada a Ingeniería y Hábitat. Estamos moviéndonos y yo creo que sería interesante ver una unidad, una unidad organizativa desde los gremios empresariales de Guayana y en este caso desde la Cámara de Turismo, pensando en cómo articularse, cómo dedicar espacio y tiempo a la promoción de esa actividad, cómo reforzar lo que ya vienen haciendo. Así que la diáspora a la disposición y bueno, mil gracias y nos vemos el siguiente viernes con nueva información, con nuevas iniciativas. El libro de la tercera edición de La Voz de la Diáspora ya salió, está calientica, está en Colombia, viene para España, se va a hacer contrapedido, así que pronto estaremos presentando el libro con los datos actualizados de la diáspora alrededor del mundo. Así que el próximo viernes en nuestro espacio Diáspora Ambiente con Fernando Jáuregui y gracias Isan por el tiempo. Ok, Tomás, gracias a ti y a la audiencia y un saludo a Fernando. Diáspora y Ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho